maravilloso porque es tan importante. Y eso está más personas, a pesar de todo, la vida con tantas cosas, lograr ir a la universidad. Así que felicito y hasta la noche por tiempo vamos a explicar hoy humana y de parte de la Licenciada, creo que se escucha un poco entrecortado. Debe ser el internet. Licenciada Marisol, ¿me escucha? Sí, sí, yo les escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí ahora? Ahorita Ahora se sí. escucha más claro. ¿Mejoró la conexión? Sí, Sí. se escucha más claro. Hola, hola, por aquí me escuchan mejor, ahora sí. Sí, la escuchamos. Ahora Se escucha sí, claro. perfecto, fuerte y claro. Ok, chévere, ya me conecté con los datos. Vamos a hacerlo por aquí. Ok, ustedes me indican cuándo iniciamos. Ya podemos iniciar. Entonces, Sí, ya podemos comenzar. la voy a hacer administradora para que pueda compartir la pantalla. Ok. Listo. Puede compartir la pantalla ahora, licenciada. Ok, vamos a ver si ya me da la opción. Muy bien. Allí la tienen, ¿sí? Sí, se ve. Ok. Déjame un momento arreglar la mía. Ok. Ahí estamos bien. Ajá, se ve perfecto. Perfecto. Vamos entonces a comenzar. Sí, les agradezco que puedan apagar los micrófonos para que no haya interferencia, porque ahorita estoy escuchando alguno que está... Entonces, sí les agradezco, vamos a apagarlos. De todas maneras, licenciada Marisol, si
Si no apagan los micrófonos, como usted ahora es la administradora, puede silenciarlos, los que encuentre por allí abiertos. Ok, voy a mirarlos a ver. Vamos a ir silenciando. Sí. Disculpe que no lo haga, es que olvidé hacerlo antes de hacer la administradora. Tranquilo, tranquilo. Aquí vamos a ir desactivando. Ok, creo que desactivé todos. Daniel Quintal me falta. Ok, vamos entonces a comenzar. De hecho, creo que es Daniel el que me hace interferencia y no lo logro desconectar a Daniel. Ok, vamos entonces a comenzar. Fíjense, para mí es un honor poder comenzar a hablarles sobre lo que son tendencias alimentarias, dieta keto, ayuno intermitente y dieta paleo. Ciertamente, como hablaron los muchachos, soy nutricionista, me dedico a lo que es el área de consulta externa de pacientes y ciertamente pues la mayoría de pacientes van a consultar justamente para poder bajar de peso. Dentro de esa búsqueda de la disminución de peso, muchas veces nosotros como especialistas en el área de la nutrición tratamos de adaptar, digamos que, alimentación de acuerdo al paciente particular, entendiendo que cada paciente es un mundo diferente y muchas veces nos llegan ya con una tendencia establecida. O muchas veces nos llegan con dudas y nosotros simplemente tenemos que tratar de irlos encaminando. Por lo tanto, dentro de esas tendencias alimentarias que tenemos, vamos a conseguir que es importante, sobre todo, entender que la moda es cíclica. Las dietas muchas veces también, pero en términos generales, las dietas vemos que aparecen y desaparecen. Eso es sumamente importante porque muchas veces entonces encontramos que no son estilos de vida que van a incluir. Por favor, apaguen. Helen, apágame el micrófono, que eres tú la que estás haciendo ahorita interferencia. Ok, entonces, el concepto de dieta de moda ciertamente no me va a sugerir nada bueno, puesto que una dieta saludable solo puede ser aquella que se puede mantener por un tiempo constante, es decir, un tiempo indeterminado, indefinido. Es por ello que nosotros cuando abarcamos lo que es la actualidad, nosotros lo primero que tenemos que decir, ok, ¿qué es nutrición? Porque muchas veces nosotros utilizamos la palabra nutrición como digamos, un sinónimo de lo que es alimentación. Y uno escucha y lee publicaciones incluso que te hablan de la nutrición como un sinónimo de la alimentación. Lo primero que hay que decir es que la nutrición es involuntaria, es un proceso inconsciente. Lo hace nuestro cuerpo simplemente va a incorporar las sustancias que nosotros vamos a ingerir para poder transformarlas y tener la energía necesaria y esos nutrientes necesarios para poder seguir subsistiendo. A diferencia de que la nutrición es involuntaria, nosotros conseguimos que, yo siempre a lo largo de la historia, en estos 18 años como nutricionista, yo siempre decía, bueno, la alimentación es un proceso involuntario en el que ingerimos alimentos para poder suplir una necesidad fisiológica. Pero realmente, haciendo ese arqueo bibliográfico, conseguí diferentes formas de poder conceptualizar la alimentación. Fíjense que esto es muy bonito porque nos lo va a conceptualizar desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Desde el punto de vista biológico, decimos que la alimentación, fíjense que aporta nutrientes, aporta esa energía necesaria para el crecimiento, desarrollo y funcionamiento adecuado del cuerpo humano. Ciertamente es necesario que nosotros podamos alimentarnos para poder seguir viviendo. Desde el punto de vista, y fíjense que es importante también, desde el punto de vista psicológico, la alimentación es fundamental, porque va a satisfacer las emociones.
va a satisfacer por medio de la preparación, del consumo, de la presentación, esas necesidades psicológicas que todos los seres humanos tenemos cuando escogemos algún alimento. Y desde el punto de vista social, decimos que nosotros debemos de realizarlo, la alimentación, en un ambiente que sea grato Eso para no es nosotros. para ¿sí? jugar. Cada uno de nosotros va a No. tener unas necesidades diferentes y unos gustos diferentes. Gabriela, por favor, cierra el micrófono, que estamos por aquí escuchándote. Ahora, ¿qué significa la palabra dieta? Fíjense que en estos 18 años, yo les puedo decir que cuando me gradué, era algo así como que cuando tú decías la palabra dieta era prohibido. De hecho, nos enseñaron a los nutricionistas que nosotros decíamos plan de alimentación cuando era una dieta completa y decíamos plan de dieta cuando eran dietas adaptadas a una condición fisiopatológica especial. Pero ciertamente los pacientes huían cuando tú les decías la palabra dieta. Actualmente, yo puedo decir también que la mayoría de los pacientes que entran de la puerta hacia el consultorio, cuando tú les hablas de dieta, huyen, tienen miedo, te dicen que no quieren hacer dieta, que tienen miedo de hacer dieta, que han tenido experiencias haciendo dieta. Y ciertamente lo que pasa es que creo que está mal conceptualizada. Fíjense que la palabra dieta tiene un concepto muy bonito, viene de un origen griego, el latín, donde dice diaeta. Y es una manera o régimen de vivir. Cuando me dicen régimen de vivir, creo que es la forma más bonita de yo darme cuenta que la alimentación forma parte de la vida y que ciertamente nosotros deberíamos de escoger una forma de alimentación que sea consona con nuestro estilo de vida. Por ejemplo, si yo soy bohemia y tal vez me gusta ese mundo, digamos que más alternativo, tal vez me voy a ir por una alimentación vegetariana y me encanta, y voy a ir consono con ello, pero es importante que nosotros cuando vayamos a escoger una forma de alimentación podamos ser consonos en nuestros estilos de vida. Si yo, por ejemplo, quiero una dieta alta en proteínas, se supone que yo debería tener un estilo de vida en donde yo sea de repente un atleta, sea deportista, y todo mi mundo va a girar en torno a ese estilo de vida. Las personas entonces decimos que muchas veces te van a hablar de que hay alimentos buenos y malos, y de hecho existen médicos, existen profesionales del área de la salud que te dicen prohibido tales alimentos. Se puede o lista de alimentos permitidos tales alimentos. Eso es lo primero que como profesionales debemos de tratar de eliminar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos prohíben cosas y nos permiten cosas, nosotros damos un mensaje al cerebro donde decimos qué es lo bueno y qué es lo malo, y realmente no hay alimentos buenos ni malos. Simplemente es lograr un equilibrio. Y es simplemente lograr entender que va a haber alimentos que van a ser más óptimos de acuerdo a tu condición de salud, a tu estado nutricional, de acuerdo a tu condición de vida, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tantos factores. Por lo tanto, cuando estaba haciendo este arqueo, que como bien los muchachos saben, yo lo hice en las jornadas de la Escuela de Nutrición y Dietética, y fue algo que surgió como un tema que prácticamente me impusieron, pero que me gustó bastante porque en la actualidad ciertamente tengo muchos pacientes que me llegan a la consulta ya diciéndome o imponiéndome que ellos quieren seguir una dieta, sobre todo la keto y sobre todo el ayuno intermitente, ¿sí? Entendiendo mucho de los pacientes que a veces el ayuno intermitente es una dieta. Ya vamos a ver que no es así. Es el primer mito que tenemos que tratar de erradicar. Por lo tanto, bueno, vamos a hacer entonces ese certeo de cuál es la situación actual de las dietas en la sociedad. Y entonces encontré un estudio sumamente interesante en donde se hizo justamente cómo estaban las dietas de moda de acuerdo a la perspectiva de género que encontrábamos. Esta fue un estudio bastante actual del año 2021, y aquí evaluaron a 40 administradores. Fue increíble ver que de esos 40 administradores, 36 correspondían al género femenino, es decir, la mayoría de influencers, desde el punto de vista nutricional, la mayoría son de género femenino. También conseguí que el 88% de los seguidores de esos influencers eran del género femenino, en donde de las 79 imágenes que estudiaron, 77 era de cuerpos femeninos. O sea, nuevamente las mujeres estábamos llevando la bandera. Y del total de posteos y de los comentarios que hicieron en esos posteos, fíjense que el 90,88%
eran personas, eran mujeres que hacían comentarios. Por lo tanto, estamos viendo que la mayoría de influencers, la mayoría de público que está captando la información, y me encantaría hacer un sondeo y que los muchachos estudiaran aquí, ¿cuál es el género que más está participando en la noche de hoy? Los invito a que miren el chat, miren los participantes y podamos evidenciar cuál es el género que está aquí prevaleciendo en esta noche. Y seguramente nos vamos a conseguir nuevamente que somos las mujeres las que estamos llevando la batuta en lo que respecta a qué pasa con la dieta, qué nos interesa con este tipo de dieta. Entonces, como para llevar esa bandera, ¿cuál es la dieta que a mí más me pide? ¿Cuál es la dieta en donde más pacientes veo yo que tienen dudas? ¿Cuál es la dieta en donde más pacientes me piden poder acoplarse a ese tipo de dieta? La primera es la dieta keto, ceto o cetogénica. Fíjense que esta es una dieta que está en boga totalmente, es uno de los estilos alimentarios que están en tendencia y que ciertamente fue creada hace muchos años, más o menos en el año 1920, en donde la función principal era poder ayudar a pacientes que sufrían de epilepsia. Esta dieta fue, digamos que, evaluada durante esos años y se pudo evidenciar que los pacientes neurológicos disminuían en gran medida la incidencia de ataques de epilepsia cuando seguían un ayuno. De hecho, no se comenzó haciendo dieta keto, sino se comenzó fue evidenciando que se hacía un ayuno, quiere decir no se consumían ni carbohidratos, ni grasas, ni proteínas, el paciente mejoraba y si se le colocaban alimentos altos en grasas, con todo eso se seguía presentando una mejora. Esta dieta se basa en un consumo sumamente alto en grasas, medio en proteínas y muy bajo en carbohidratos. De hecho, en las fases podemos ir tal vez aumentándolo, pero la fase inicial es más o menos un 5% de las calorías va a ser en base a carbohidratos. Esta situación va a obligar al cuerpo humano a utilizar como energía. Paola, porfa, si puedes apagar, silenciar tu micrófono. Vamos a ver. Vamos a silenciarles ahí. Okay. Estoy silenciando algunos porque si no van a interferir con la ponencia. Daniel, nuevamente estás con el micrófono activado y no me dejas desactivarlo. Ok. Ajá. Yaleska, porfa, también si puedes desactivarme el micrófono, agradecida. Ok, entonces, en esto vamos a hacer, cuando hacemos dieta keto, hacemos que el cuerpo comience a utilizar los cuerpos cetónicos como fuente de energía y deja a un lado la glucosa para poder llegar a esa cetosis, una cetosis que no sea dañina para el cuerpo humano. Fíjense que es muy interesante estos dos dibujos, esquemas que tenemos aquí, para poder comprender lo que sucede en el cuerpo humano. Lo primero, para poder nosotros entrar en cetosis y hacer que un paciente entre en cetosis, lo primero es suprimir la ingesta de glucosa. De esta forma, nosotros lo que es muy importante que hagamos es que las dietas keto deberían de ser guiadas por un profesional de la nutrición. No deberían ser simplemente, bueno, me voy a adaptar a una dieta keto y pienso que es ponerme a comer grasas y proteínas y chao y ya. Sino que debería de ser guiada, ¿por qué? Porque en este caso nosotros tenemos que calcular el requerimiento del paciente, hacer una evaluación de cómo está la condición inicial del paciente, tanto en su estado nutricional antropométrico como incluso en su estado nutricional bioquímico, cómo están sus parámetros. De acuerdo a eso, nosotros deberíamos entonces poder verificar que el paciente puede entrar en esa cetosis. Cuando yo tengo el requerimiento, voy a calcular entonces que el 5% del requerimiento lo voy a destinar a carbohidratos, entendiendo que lo normal en una dieta saludable, según la población venezolana, es de 11 a 14% de proteínas, de 20 a 30% de grasas, y hablamos que de 55 a 69% incluso de carbohidratos. En este caso vamos a bajar los carbohidratos
a 5%. Imagínense hasta qué punto llegamos. Suprimimos la ingesta de glucosa, esto va a hacer que se va a depletar los depósitos de glucógeno a nivel muscular y eso va a hacer que entonces el tejido adiposo va a empezar a gastarse. Va también, por supuesto, vamos a tener un aumento en la ingesta de grasas, porque se supone que si no voy a ingerir carbohidratos, esos carbohidratos los voy a suplir por medio de las grasas. Quiere decir que gran parte de ese porcentaje de los carbohidratos se lo voy a regalar a las grasas. Eso hace que nuestro hígado comience a hacer una beta-oxidación. Y en esa beta-oxidación va a formar 3 cuerpos cetónicos esenciales, que es la acetona, el acético y el beta-hidroxibutirato. Estos 3 cuerpos cetónicos son los que van entonces a poder suplir la energía de la glucosa, sobre todo para el cerebro, músculo y corazón. Entendiendo que el hígado y los cuerpos corpusculares sanguíneos van a necesitar glucosa porque sus mitocondrias no están adaptadas para poder utilizar cuerpos cetónicos. Es decir, nosotros necesitamos glucosa y por eso es que este tipo de dieta todavía necesita 5% en las fases iniciales de carbohidratos para que puedan ser utilizadas por ellos. Sin dejar y descartar que por supuesto empieza también un proceso de neoglucogénesis. Cuando hablamos de neoglucogénesis es que parte de nuestro organismo entra tanto en adaptación que va entonces a producir también glucosa a partir de otras sustancias. Esta dieta keto se aplicó, como les dije, en algún momento, sobre todo para problemas neurológicos, como vemos en este dibujito que está aquí. Pero también en la actualidad está muy utilizado para poder, digamos que tratar el síndrome metabólico, sobre todo el síndrome metabólico que está relacionado con obesidad o sobrepeso, dislipidemias y sobre todo con diabetes o hiperinsulinismo o problemas que tienen que ver con la insulina. De hecho, según los que defienden y los gurús de esta alimentación keto, te dice que este tipo de alimentación te ayuda a tener más rapidez mental, más claridad mental y bueno, múltiples beneficios. Nosotros decimos entonces que al yo suprimir la ingesta de carbohidratos, por supuesto vamos a hacer que los niveles de insulina permanezcan bajos y esto va a producir un estado metabólico llamado cetosis, muy diferente a la cetoacidosis, que mucha gente pues se confunde y entendamos que la cetoacidosis es cuando pasa incluso de 15 miliosmol en sangre de cuerpos cetónicos, ahí ya estamos intoxicados. De hecho, así como tenemos el glucómetro, muchas personas, sobre todo en España, en México, tienen una especie de glucómetro, pero para medir cómo están sus niveles de cuerpos cetónicos en sangre. Varios estudios incluso han demostrado la eficacia de dietas bajas en carbohidratos, como bien lo sabemos, en el tratamiento del sobrepeso, de la obesidad, que es una pandemia que estamos viviendo en el mundo entero. Por lo tanto, todos estos factores hacen que se diga entonces que las dietas bajas en carbohidratos reducen el apetito. ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente vamos a hacer un juego hormonal que va a lograr que vamos a reducir el apetito porque incluso nuestra insulina va a disminuir, ¿sí? Este tipo de alimentos altos en grasas y en proteínas normalmente nos dan mayor saciedad. Tienen una densidad calórica alta en alimentos más pequeños, por lo tanto, además, producen muchísima más saciedad. Comes menos, ¿sí? Entonces, al estar permitidos las grasas, las proteínas, que nos van a brindar esa sensación de saciedad, comemos menos calorías y es una de las premisas de este tipo de dieta, que el paciente va a comer menos calorías porque con pequeñas cantidades va a lograr sentirse saciado. Modula el gasto energético en reposo. Además, normalmente, este tipo de alimentación va a ir acompañada del ayuno intermitente. Y creo que también ahí hay uno de los factores que nos ayudan. ¿Qué problemas trae la dieta keto? Porque todo no es una maravilla. Fíjense que el consejo obvio de este tipo de dieta es que como es muy restrictiva, puede tenerse carencias vitales, como por ejemplo de sodio, de fibra, de vitaminas y de varios minerales.
Por ejemplo, el magnesio, por ejemplo, el zinc. De hecho, ellos empiezan a hablar de antinutrientes, de que nosotros no solamente ahora se trata de comer grasas, sino que nosotros tenemos que tener un consumo moderado de proteínas, de que nosotros tenemos que tener cuidado con algunas grasas saludables, incluso hasta los frutos secos, porque traen antinutrientes que van a interferir en lo que es la absorción de algunos micronutrientes, como el magnesio, el zinc, y por eso empieza a haber más restricciones todavía de lo que nosotros queremos. ¿Sí? Por tener prácticamente cero azúcares, bajo en carbohidratos, muchas veces las personas no pueden seguirla, tanto por los costos que representa, por ejemplo, en Venezuela. Isis, porfa, apágame el micrófono. Tanto en Venezuela, que tenemos altos costos para este tipo de alimentación, como por supuesto en otros países del mundo. Además, se trata de promover que haya también un consumo bajo de alimentos ultraprocesados y que nos vayamos más hacia los alimentos naturales. Muchas veces lo vamos también a relacionar, este tipo de alimentación, con dolores de cabeza, lo vamos a relacionar también con problemas de sueño, lo vamos a relacionar con mal aliento, lo vamos a relacionar con, bueno, múltiples síntomas, sobre todo al comienzo. Normalmente, los que son gurús de este tipo de alimentación, te hablan que esto es un proceso de adaptación. Yo les soy sincera, yo nunca he intentado la dieta keto, yo no he experimentado ninguna de las sintomatologías, tengo pacientes que hacen keto, algunos de los que ya me llegan ya tienen tiempo haciéndolo y pues realmente me hablan de qué es los síntomas que sintieron, pero yo no los he percibido durante el proceso. Algunos comienzan a hacer la dieta keto y les soy sincera, la mayoría ha desistido de este tipo de alimentación. Ahora tenemos la dieta paleo. La dieta paleo actualmente no está tan de moda en nuestro país, pero fue una de las que abrió el sendero a la keto. Puedo decir que hace 10 años la dieta paleo nos trajo muchísima tendencia y había estado en boga porque las personas empezaron a buscar, creo, que un tipo de alimentación más originaria. De hecho, este tipo de alimentación tiene que ver con nuestros antepasados, con la época paleolítica, en donde se promueve una alimentación más saludable, donde haya más frutas frescas, vegetales, verduras, carnes magras, donde haya alimentos que nos daba la naturaleza en esos procesos de nomadismo que teníamos, entonces no eran alimentos que eran cultivados. Por lo tanto, la pirámide paleo, fíjense que dice que excluimos todos los alimentos que son, digamos que cultivables o procesados, como pan de cereales, pasta, azúcar, leche, maíz, legumbres, arroz. ¿Por qué? Porque se decía que eran los que nos daba la naturaleza mientras que nosotros como paleolíticos íbamos caminando y pues íbamos consiguiendo. Fíjense que aquí se le da importancia a carnes, pescado y frutos del mar como base de la pirámide. Conseguimos que las proteínas van a ser base, después tenemos vegetales verdes, los vegetales no verdes también estaban presentes porque se encontraban las frutas y bayas, había semillas en este tipo de alimentación, pero se excluye totalmente a todos los ultraprocesados. ¿Qué nos dice la ciencia sobre este tipo de alimentación? Lo primero, este tipo de alimentación es excelente porque nos aleja de alimentos procesados y ultraprocesados. Es un tipo de alimentación saludable, ¿sí? Incluso los científicos estadounidenses dicen que este tipo de paleo, este tipo de dieta podemos recomendarla para personas que tengan dislipidemias, que tengan problemas en el metabolismo de la glucosa, y quiere decir que es positiva para incluso pacientes de diabetes tipo 2. Esta dieta permite reducir los niveles de presión arterial, es beneficiosa para la salud, por lo tanto no tiene tantos problemas, solamente que el problema creo que más actualizado es que existen más o menos 23 especies de mamíferos y plantas que no existen en la actualidad con respecto a nuestros antepasados, por lo tanto, se comienza a dudar que nosotros, siguiendo este tipo de alimentación, logremos cubrir todas las necesidades nutricionales, porque realmente, pues bueno, si no tenemos esos 23 especies, ¿será que esas 23 especies eran tan importantes para nuestros paleolíticos que nosotros vamos a tener deficiencia? Quisiéramos saber. Entonces, realmente es un tipo de alimentación actual que podemos promover, pero que bueno, sabemos que tiene también sus detractores. Ahora, vamos con el ayuno intermitente para poder cerrar la noche. Fíjense que el ayuno intermitente también está de moda, en boga, te llegan pacientes a la consulta donde te dicen, no me quites por favor el ayuno intermitente, puedes escoger cualquier dieta, cualquier tipo de alimentación,
pero yo hago ayuno intermitente y me siento bien. Por el contrario, tenemos también pacientes que te dicen, Marisol, yo no aguanto un ayuno intermitente, yo no puedo dejar de comer, yo no entiendo cómo la gente lo hace. Lo primero que se le puede decir es, bueno, hay que respetar. El ayuno intermitente, lo que hay que aclarar es que no es una dieta de moda. La gente lo quiere tomar así, pero realmente es una tendencia que tiene que ver con una estrategia alimentar, ¿sí? Ella consiste en dejar de comer por un periodo de tiempo y después poder comer en otros periodos. De hecho, hay gente que le llama un descanso digestivo, ¿sí? Para, no sé, para ponerle un nombre más bonito. Fíjense que el ayuno intermitente, por cierto, muchachos, nos queda 2 minutos 20. Me imagino que hay que tratar de continuarla porque me falta un poquito más de 2 minutos. Me faltan las preguntas. Ok, el ayuno intermitente más popular es el de 16-8. Existen diferentes formas de ayunar. De hecho, vamos a conseguir ayunos de días alternos en las semanas. Vamos a conseguir ayunos de 16-8, que es el más común. Vamos a encontrar ayunos de 12 horas. Ahora, ¿qué es un ayuno? Nosotros hablamos que nosotros entramos ya en ayuno cuando ya tenemos más de 8 horas sin ingerir alimentos. Un ayuno fisiológico normal es el que hacemos cuando nos paramos a desayunar, es decir, romper el ayuno. El de ayuno, digamos que es fisiológico, es un ayuno normal de 8 horas, y las personas que promueven el ayuno intermitente te dicen que nosotros al pasar más de 12 horas empieza un proceso de adaptación también corporal, en donde la autofagia ayuda a regular y a mejorar múltiples condiciones, incluso lo que son los efectos del metabolismo de la glucosa, nos ayuda contra los radicales libres, nos ayuda, bueno, a muchísimos factores. El ayuno intermitente, más popular de 16-8, se promueve en que respete el ciclo circadiano. Entendiendo esto, se promueve en que se cene o se haga la última comida y se cierre la ventana alimentaria a las 8 de la noche y se vuelva a abrir a las 12 del mediodía. Creo que vamos a cerrar y vamos a abrir otra reunión Zoom, muchachos. No Sí, sé. perfecto. Ok. Vale. Entonces yo la creo y voy a pasar el enlace a los participantes y a usted por WhatsApp. Y nos Muy vemos bien. entonces en segundos. Ok, chévere. Bien.